Dios. Y vamos a leer del 17 al 20 ahorita para comenzar y vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 17 al 20, la palabra de Dios dice así. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y Señor, venimos delante de ti, Señor, rogando nos enseñes a través de tu palabra, Señor. Ciertamente es el segundo servicio, pero te ruego, Señor, me vacíes de mí y me llenes de ti, Padre Santo. Esto no se trata de repetir algo, Señor, sino poder predicar conforme a tu verdad, conforme a la palabra, Señor, que es la que tiene poder para cambiar nuestras vidas. Te ruego, Señor, me vacíes de mí, me llenes de tu Santo Espíritu, Señor, y todos podamos poner atención a aquello que tienes escrito para nosotros el día de hoy. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues bueno, hermanos, estamos viendo un poquito acerca de la historia que vamos a estar viendo el día de hoy y vamos a agarrar un poquito el contexto de lo que hemos visto durante las últimas 2 semanas. Y la semana pasada fue la sanación de un leproso. Vimos cómo el leproso decide venir a Jesús y decirle: si quieres, puedes sanarme. Pero para eso claramente él se tuvo que reconocer como enfermo y necesitado para ver la necesidad de entonces arrojarse a la misericordia de Jesús para sanación. Y Jesús dijo: quiero, y fue sanado. También vimos que la lepra se usaba para ejemplificar también el pecado, ¿no? La necesidad de esa sanidad del pecado que todos tenemos. Pedro igual se postró de rodillas delante de Jesús reconociéndose pecador. Tenía 2 barcas de peces llenas, ¿no? Pescados. Ya estaba el negocio ahí, ya podía vender e irse de vacaciones. Cae de rodillas delante de Jesús al reconocer quién él es como persona pecador y delante de quién se encontraba, de Jesucristo. Entonces reconoció su pecado, vino a Jesús y ante él vio la necesidad de proclamarse pecador. Entonces es algo necesario en nuestras vidas que debemos de presentarnos delante de Dios, no ocultar nuestro pecado. Así es que hacemos bien en ir a nuestro Señor Jesucristo y encontrar ese perdón y ese socorro que Él nos quiere dar. Esas fueron 2 historias con algo referente al pecado y pues hoy va a continuar. Y cuando el Señor va una y otra vez y está hablando acerca de un tema, algo nos quiere hablar y debemos de poner mucha atención. Hemos dicho aquí, gracias a Dios, seguimos aquí. No escondemos el hablar del pecado porque vaya a incomodar a alguien, porque escrito está y se tiene que decir. Así es que con esa reverencia delante de la palabra de Dios y lo que Él como nuestro hacedor nos puede decir, es que entonces vemos la necesidad de acudir a Él cada día. Entonces, ¿qué podemos ver? De repente, tener mucho cuidado, ¿no? Porque habrán algunos que van a decir: es que pues cuando yo vaya al juicio le voy a decir: ay, es que no sabía, no me enteré, ¿no? O aquellos que dicen: justo cuando me vaya a morir, entonces me arrepiento y me voy al cielo. Dices: brother, sister, o sea, no sabes cuándo va a llegar tu último segundo de vida y si siquiera vas a tener esa oportunidad. O sea, estás diciéndole a Dios: déjame hacer de mi vida lo que me plazca y en aquel momento entonces me arrepiento. Y Jesús conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y no creo que le agrade esa idea a nuestro Señor. Entonces deberíamos de tener muchísimo cuidado con eso. Y tenemos aquí en lo terrenal un principio jurídico que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Y qué crees? Para con Dios es igual. Él nos ha dado una conciencia que por ahí nos dice: eso no estuvo bien, ¿no? También tenemos al Espíritu Santo que nos convence de pecado, de juicio y de justicia y está con nosotros. Entonces sabemos cuando algo no está bien. Sí, tal vez tratamos de
callar la conciencia, de moldearla, para tratar de apaciguarla, ¿no? Que no nos diga nada y que nos deje ser lo que nosotros queremos, pero no está bien. Y una analogía que le hemos usado antes y me gustaría volver a repetirla: pensemos que cada uno de nosotros somos doctores. Después de recibir los resultados de uno de nuestros pacientes, estudios de sangre, ultrasonido, muestran una grave enfermedad que está avanzando y que puede causar la muerte, pero que tiene cura. ¿Sale? Entonces, el paciente o la paciente, una persona super fitness, se levanta temprano, lee, es estudioso, inteligente, así de wow, ¿no? Esta persona lo tiene todo súper bien parecido y dices, está re bien, parecen estrellas de Hollywood, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué le darías tú primero como doctor? ¿Los resultados o la medicina? Se está muriendo, está avanzando. Tal vez es de, pasen un vasito de agua. ¿Qué te va a ver y te va a decir, ¿qué te pasa? Estás equivocado. ¿Cómo crees que yo necesito eso? O sea, veme, estoy súper bien. A mí no me hace falta eso. Si es que optamos por dar la medicina primero. Esta persona bien parecida, con un físico extraordinario, súper guapo y demás, ¿no? Pasa por el espejo 10 veces al día y dice, mira qué chulada de hombre. ¡Wow! Mírame, ¿no? Se levanta el cuello y se ve y se peina 10 veces y todo. Seguramente cuando le dé la medicina el doctor va a decir, sí, estás loco, te estás equivocando, creo que tienes el de otras personas por ahí, esto no es para mí. Pero ¿qué pasa si entra entonces tu paciente y le pides que se siente y le muestras los resultados de los estudios de sangre, del ultrasonido, y le empiezas a explicar esto y esto, estás muy mal, estás enfermo, y si no hacemos algo ahorita vas a morir? ¿Qué hacemos? Dámela. ¿Qué necesito hacer? ¿Cuál es el paso número 1? ¿No? Va a necesitar o va a ver esa necesidad de querer tener esa medicina que le va a ayudar a no llegar a ese punto de muerte, ¿no? Pero es eso lo que necesitamos, ver nuestra necesidad, ¿no? Y nosotros aquí en la iglesia usamos ese método de evangelización y sabemos que hay otros. Pero el de, eres una buena persona, ya han visto de repente los folletitos, ¿no? Que están monos ahí de caricatura y demás. Pero eso apunta a que veamos la necesidad de una salvación. Porque ciertamente muchos dicen, sí, soy buena persona, he hecho esto, he ayudado, he dado, yo, y todo se enfoca en la persona y dices, pero yo estoy re bien. Pero los pasas por algunos de los mandamientos y no, alguna vez has mentido, ¿alguna vez has robado? ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? ¿Alguna vez has cometido adulterio? No. Bueno, Jesús dijo que si volteas y ves a una persona y le codicias sexualmente, es como si lo hubieras hecho. Así es que los pensamientos también cuentan. No, pues no. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este método que las personas terminan admitiendo por sí mismas? Entonces, por tu propia admisión has dicho que eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero, y vas delante del juez. ¿Qué sentencia te va a dar? ¿Inocente o culpable? Y no habrá uno que diga, no, pues inocente, pues si Dios es re bueno, o he hecho muchas cosas buenas. Y no va a haber una balanza. Aquí los jueces, cuando alguien va delante de un juez, no es por lo bueno que ha hecho, sino por lo malo que ha hecho. Entonces, no podemos tener estos pensamientos de decir, pues no va a pasar nada, ¿no? Te va a encontrar en ese momento o culpable o inocente, o cielo o infierno. Y por la admisión de mentiroso, ladrón, blasfemo y demás, va a haber una culpabilidad en la persona. Y entonces, cielo o infierno. Es necesario, ¿no? Entonces reconocer delante de Dios que somos pecadores. De Él no nos vamos a poder esconder y entonces en ese momento la justicia de Dios se está dando porque nos encuentra culpables y nos va a dar lo que merecemos, que sería la cárcel o el infierno. Pero el abogado sale y dice, yo he pagado por esa persona. Y porque alguien más ya pagó por ti, el juez te puede dejar ir. Fue justo y fue misericordioso a la misma vez y ese es nuestro Señor. Pero necesitamos ver
esa, a la redundancia, la necesidad de su perdón, de su salvación. Entonces, el Salmo 32:5 nos dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confiesa sus pecados delante de Dios y Él es quien los perdona. También hay un versículo que nos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Desafortunadamente en otras iglesias, la católica romana te va a decir que necesitas de un sacerdote para confesar los pecados y que se te pueda dar el perdón. El Salmo no dice eso. Y entonces, ¿qué necesito? Bueno, si aún no has recibido a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, y está llamando a tu puerta, no te puedes quedar como un simpatizante de Jesús. He venido, he escuchado, ¿sabes? La gente es buena onda, la música está padre, el mensaje, pues por ahí va más o menos, de repente me llega una que otra cosilla, pero pues hasta ahí. ¿Y dónde está el confrontamiento con el pecado? Con venir delante de Dios, con ver que te está ofreciendo perdón y vida eterna y decir: Señor, heme aquí, perdóname por todos los pecados que he hecho en contra de ti y regálame tu salvación. Y Él la va a dar. Pedro era el que decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Se acuerdan que también lo vimos hace un par de semanas? Romanos 9:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nos habla de confiésalo con tu boca, cree en tu corazón y entonces serás salvo. Pero ese puente de raciocinio al corazón a veces es un camino muy largo. Nos quedamos con el intelecto, con todo aquello que hemos absorbido, pero creer a manera que impacte tu alma y corazón y que de tu boca salga un: Señor, heme aquí, soy pecador y necesito de tu gracia. Ahí es cuando ¡plum!, ves que ya hubo ese conecte de aquí al corazón. Y la boca responde, la boca habla. Jesús dijo en Lucas 12:8: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. A veces es el por qué o el qué dirán, ¿no? Mis amigos, si se enteran que soy cristiano, van a dejar de quererme y los voy a perder, y entonces la mirada la tenemos aquí bien abajo y no puede ser así. Hoy vamos a estar viendo varios temas dentro del texto que vamos a estar estudiando, primeramente Dios hoy. Y el primero es que Jesús es Dios. Dices, bueno, pues eso ya lo sé, pues todos los domingos dicen que Jesús es Dios, pues yo lo he creído. Sí, está bien, pero es bueno saber en qué partes de la Biblia nos habla acerca de esto para cuando vengan a tu puerta y te toquen y te den esos folletitos y te apunten y te digan, Jesús no es Dios. Es un Dios, pero no es Dios, ¿cómo está eso? Y empiezas a abrir el oído. ¡Ay! Estuve equivocado toda mi vida. Dices, por favor, hay que leer, hay que tener comunión con Dios, hay que saber por qué creemos. Es bien necesario. 2, vamos a ver que Jesús nos da una sanidad perfecta al perdonarnos a todo aquel que en Él cree. Es una sanidad que va más allá de lo terrenal y vamos a ver un poquito más adelante acerca de esto. También vamos a ver que un buen amigo te lleva a Jesús. Y 4, que Jesús contesta lo que no te atreves a preguntar. Muchas veces nos quedamos callados, no decimos las preguntas, no las guardamos, empezamos a por ahí tener un montón de telarañas y dudas y demás y las seguimos alimentando y no nos ayudan absolutamente nada. O de repente no llegamos a la prédica y dicen, ¿quién le contó al pastor mi vida? Seguro mi esposa le dijo que yo estaba pasando, y seguro que... Y la verdad es que no, uno viene y ahorita digo, gracias a Dios nosotros vamos capítulo, verso a verso y es lo que continúa. Pero entonces, ¿quién está detrás de lo escrito? Sino el Dios que nos creó a cada uno de nosotros y nos conoce a la perfección para decirnos, hey, yo sé dónde estás, te quiero ayudar y expongo esto en ti porque mi mano está lista para ayudarte. Así es que vamos a comenzar el versículo 17 ahí en tu Biblia. Acompáñame con
ver el versículo 17 que dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Para quién? Para con Jesús. Lo primero que vi en este versículo y conmueve es que Jesús una vez más se encuentra enseñando. Jesús enseñaba cuando el endemoniado estaba en la sinagoga. Jesucristo se encontraba enseñando. Cuando fue la pesca milagrosa, Jesucristo estaba enseñando. Y el texto de hoy nos muestra que Él está enseñando también. Y es que Jesús no se cansa de enseñar. Y eso es algo que debemos de requete agradecer. Gracias, Señor, porque me sigues mostrando en tu palabra tu buena voluntad. Gracias porque otra vez me enseñas, Señor. Y en ocasiones la enseñanza es sobre el mismo tema, ¿no? Y no es porque a él se le olvide que ya no lo había enseñado o está repitiendo las cosas. Sabes, cuando uno va creciendo, ¿no? Y repites la misma historia como 20 veces y esperas que todos los más jóvenes se rían y es así como que, yo lo he dicho un montón de veces, ¿no? Yo que soy pastor de jóvenes, por eso me identifico. Pero con él no es así. No es así de que, ay, sí es cierto, ya te lo había dicho. A ver, no, espérame, no, voy a replantear mi idea para decirte otra cosa. No. Él no se olvida que ya no lo ha enseñado, pero el problema aquí es que nosotros lo olvidamos muy rápidamente. Él es fiel, es bueno, es misericordioso y nos vuelve a enseñar una y otra vez para atraernos una vez más a Él. Él está ahí y eso nos debe de conmover el corazón, de decir, híjole, Señor, es que otra vez la regué, y el Señor está ahí y te dice, lo sé, levántate, vamos. ¿Por qué eres tan misericordioso? ¿Por qué hay tanto amor de allá para acá, Señor, cuando yo claramente con mi vida te estoy diciendo lo contrario? Y entonces damos gracias a Dios que Dios no es como nosotros, que Dios es fiel y es misericordioso. Y entonces extiende su mano para ayudarnos una vez más. Y no es que Él nos necesite o que seamos necesarios para su existencia. No, hermanos, Él puede tener otra creación así. O sea, lo habla y ya está otra creación. Entonces, ¿qué lo mueve? Sino amor por cada uno de nosotros en seguirnos buscando. Que sepas el día de hoy que eres amado por Dios. Estamos viendo en este versículo 17 que entre la gente están estos famosos fariseos y los doctores de la ley, o sea, los escribas. Y esta es la primera vez en este evangelio que se habla de estos personajes, así es que vamos a ver un poquito acerca de ellos, quiénes eran y demás, para entender qué es lo que está pasando en esta escena, porque están ahí, están atentos a lo que Jesús está haciendo, pero ¿qué motivación traen al venir ante Jesús? Porque mientras va avanzando su ministerio de Jesús, mucha gente está aprendiendo de Él, está adquiriendo más seguidores, pero también estos religiosos se están acercando, pero para rechazarlo, para tener esta oposición de todos estos líderes religiosos. Y los fariseos, de estos tres partidos prominentes dentro del judaísmo, en estos tiempos de Jesús eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Los fariseos fueron por mucho los más influyentes. La palabra fariseo, que en su forma semítica significa los separados o separatistas. También eran conocidos como chasidim, que significa amados por Dios. Y acuérdense de esto, amados por Dios o leales a Dios. Eso hay que tenerlo ahorita más adelantito, lo que vamos a ver. Según el historiador Josefo, dice que en su momento de mayor influencia tenían ellos más de 6,000 miembros dentro de estos fariseos. Judíos fuertemente ortodoxos, tenían un interés en particular de proteger la ley, ¿no?, de las influencias paganas, y llamaron a esto el construir una cerca alrededor de la ley. Fueron añadiendo más leyes para no transgredir la ley que era de Dios, y de repente se metieron en cierto legalismo que los llevó a enfocarse en no esto, y dejar de ver al Dios de la misericordia por querer hacer ellos aquello que era correcto y olvidarse para quién lo estaban haciendo. Estos fariseos surgieron en el tiempo de los macabeos, donde no había un profeta de Dios, no se daba la voz de Dios, y ellos, tratando de ver qué hacer, pues empiezan a poner todas estas reglas y surgen estos
personajes, ¿no? Con muchas regulaciones y términos ahí para poder vivir la vida cotidiana a manera de tener que hacer las cosas bien. Los escribas eran igual judíos y ellos estaban estrechamente relacionados con los fariseos, que también le dio un gran ímpetu al legalismo judío. Los fariseos, más cerca de ser una orden fraternal o sociedad religiosa que una secta, eran los seguidores organizados de estos expertos en la interpretación de las Escrituras. Ellos formaron la religión de los escribas y la pusieron en práctica. Y a veces, muchas de las veces en el Nuevo Testamento nos habla que casi siempre estaban juntos fariseos y los escribas, 19 veces en todos los evangelios. Entonces, teniendo un poquito ya el contexto de quiénes son estas personas y cómo vivían, en el Nuevo Testamento la imagen que se nos da de ellos es casi siempre negativa. Son personas muy legalistas. En casa puedes leer Mateo 23. Muchas veces se repite la palabra hipócrita y es Jesús hablándole a ellos. Entonces tenían esto, eran ostentosos, eran hipócritas, veían la salvación por obras, su impenitencia y su falta de amor es algo que al Señor no le agradaba. Pero aún de ahí, de ese círculo de personas, nuestro Señor tuvo misericordia y sacó a un par de ellos y muy adelante yo creo que a muchos más. Y el más conocido, pues Pablo era de estos, se sabía la ley y era bien picudo el brother. Nicodemo. Entonces, el Señor tiene también misericordia de ellos. Pero vamos a ver que en este fervor religioso venían a Jesús no tanto para aprender de Él, sino buscando cosas que criticarle y condenarlo, pensando que era un falso profeta. Y entonces rápidamente se iban a encontrar, según ellos, con muchas cosas de qué acusarlo. Iban a poner el dedo sobre él y lo iban a acusar de muchas cosas. Y sabes, hoy en día hay muchas personas igual. Están buscando cómo apuntar el dedo hacia Jesús, cómo llevarle la contraria, cómo ir en contra de lo que el Señor expuso a través de su vida y que quedó escrito en la palabra de Dios. Y a estas personas habría de preguntarles qué mal hizo Jesucristo cuando vino a esta tierra. A sufrir, a caminar en el polvo, a tener hambre, a llorar, a morir, a derramar su sangre por nosotros. ¿Qué de malo le ves a eso cuando es una muestra de amor tan grande que el Señor está dando? No, pero es que no. Dices, siempre quieren ir en contra. Y Jesús tiene respuestas para cada uno de ellos. Aquí la pregunta es, tal vez estas personas que van en contra del cristianismo, es, si el cristianismo fuese verdadero, ¿te convertirías? Y si la respuesta es no, ¿qué te pasa? No, yo no. Entonces no estás en búsqueda de la verdad, sino de nunca dejar el trono que te has hecho tú, tu propio Dios. La verdad está ahí y Dios te la quiere compartir, pero no quiero. Yo jamás me volvería cristiano. Ok. Entonces ahí ya estar discutiendo con un necio, pues se vuelve uno necio también. Entonces, pero si es la respuesta sí, claro que sí, me convertiría, pues gloria a Dios. Pueden venir al conocimiento de Dios y estar ahí, entonces es bueno igual preguntar. Regresando al versículo 17, vimos que estos fariseos y escribas vinieron de todas las aldeas, de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Entonces yo creo que eran varios los que estaban ahí. Y me encanta porque ahí también se van a topar con Jesucristo y que el poder de Dios estaba con él para sanar. Y eso se va a poner bueno. O sea, estos son súper celosos y se saben la palabra. Yo soy doctor de la ley, yo me la sé de principio a fin, yo te la puedo citar, yo te puedo decir lo que quieras. Y yo estoy aquí para ver qué es lo que estás haciendo. Ellos en su pensar, ¿no? Pero ahí están. ¿Y qué creen? En Jesús está el poder de Dios. ¿Cómo creen que les va a ir? Y se pone bien bueno. Entonces, está ahí. Van a ver qué es lo que va a pasar. Pero también vemos que en ese mismo relato Jesucristo está enseñando, está sirviéndole a la gente, los está amando, está sanando y está confrontando a estos personajes religiosos, y todo en un mismo tiempo. Sabe todo lo que está sucediendo.
Versículo 18 y 19 ahí en tu Biblia. Dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Dentro de este par de versículos, ¿qué es lo que podemos ver? Un paralítico que está en un lecho y que no se puede valer por sí mismo. Está ahí. No hay nada que pueda hacer. Pero también vemos que unos amigos que lo aman están con él y están dispuestos a cargarlo y a llevarlo a Jesucristo. Porque sabían que podía sanarlo y querían llevarlo y lo hicieron. Pero también que tuvieron obstáculos para poder entrar a la casa, ¿no? Pero que encontraron la manera de ponerle delante de Jesús. Y esa es la chamba de todos nosotros. Traemos a la gente, les hablamos del Evangelio y lo ponemos delante del Señor, y Él es quien hace la obra. También podemos ver, y estamos pensando en la mañana, a veces, ¿no? Invitas a alguien a tu casa y sacas el mantel dominguero y está bonito y todo, y te lo manchan. Pues también para qué das mole en domingo, ¿no? Pero bueno. No, hombre, me lo mancharon. ¿Cómo crees? ¿Te imaginas al propietario de esta casa que está viendo y de repente empiezan a hacer un hueco? Pero no un hueco así como para ver, o sea, tenían que pasar un hombre por ese hueco en un lecho, o sea, tenían que bajarlo. Era un hueco bastante grande. No lo dice la historia, no lo dice aquí así como que cuál fue su respuesta. Digo, igual y fue una muy buena decir, después de los hechos, pues qué padre. O tal vez decir, oigan, ¿qué onda, no? Pero también vemos la bondad de Jesús y su compasión y misericordia, de que Él está en medio y está toda la gente escuchando y está dando su enseñanza, y tal vez están cayendo pedazos de tejado de arriba y tierrita y de ¿cómo se llama? Pues del material que estaba hecho el tejado, y está Él ahí y de repente así como que, y no lo vemos decir, a ver, espérense por favor. Me suben a alguien allá arriba y me los bajan y me los corren porque me están interrumpiendo y no quiero nada de eso. Fuera. Yo creo así como que, ¿no? Todo el polvito y todo, pero precioso porque Él sabe qué están haciendo. Él sabe qué es lo que va a pasar y lo que va a ocurrir en los corazones de las personas y lo que cada uno está pensando y cómo todo esto va a tener un sentido en un tiempecito adelante. Ahí está. Como les decía, así el brother ahí bajando, grandote, ¿qué onda? Pero en cuanto a los amigos de este paralítico, ¿qué podemos nosotros pensar? La primera pregunta es, ¿de quién te rodeas? Tus amistades, súper importantes. ¿Qué tipo de amigos tienes? Y la última, ¿qué tipo de amigo eres tú? ¿Eres esa luz, esa sal que Dios te ha pedido hacer? ¿Vas a perder popularidad? Así, o sea, rapidísimo. Eres el religioso, eres el aleluya, ya no eres tan divertido, ya no te pones hasta la jarra con nosotros, ya que no sé qué, Gózate. Gózate porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y a veces, muchas veces, digo, un par de ocasiones me ha pasado que los amigos se enteraron y demás. Pasa mucho tiempo y oye, pero es que estoy pasándola mal. Bueno, consejo bíblico, a orillarlos a Jesús. Y se acuerdan en algún momento, ¿no? Del el religioso. Y ya cuando tienen la soga hacia el cuello dicen, oye, ¿qué onda? Y está bien. Pero entonces, nuestras amistades. 1 Corintios 15:33 nos dice en la versión NBLA, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Qué de bueno puedes sacar dentro de las amistades que tienes que te están llevando a ir en contra de la voluntad de Dios? Que seas quebrantado. Es que Dios me está castigando. No, es que no estás siguiendo la voluntad de Dios, y al ir tú a aquello que quieres, cosechas consecuencias. Salmo 119:63 dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Con esto estoy diciendo, oye, entonces aléjate del mundo y vete a una montaña y haz una
no sé, una chocita y vive ahí y apártate del mundo. No, porque no es lo que quiere el Señor. Ten amigos, ten familia en Cristo que te puedan también animar en el andar. Cuando hagan un asadito, que lo dije en la mañana y ahorita me acordé, inviten, ¿no? Ahí vamos a estar y platicamos y disfrutamos y dicen, es que los cristianos son bien, ¿cómo dicen? Aburridos. Yo no sé de quién hablan. Yo, por la gracia de Dios, cuando he estado en alguna reunión de hermanos, nos la pasamos precioso. Entonces, es bueno convivir entre hermanos y le agrada al Señor. Así es que tómenlo mucho en cuenta, cuidado con las amistades. Porque si Dios es nuestro todo, como cantamos, deberíamos de tomarlo en cuenta en todo también, hasta en ese aspecto de nuestra vida del día a día. ¿Le importa a Dios con quién me junto? Sí. Un puntito más a tomar. En el camino hacia Jesús te puedes topar e encontrar con obstáculos que a veces son los espectadores de Jesús, no los seguidores. Y que Dios nos libre de ser un obstáculo para alguien más que está tratando de venir a Jesús, porque a veces lo podemos hacer. Ahí están aprendiendo y todo. No, es que aquí no, en esta iglesia ni hay amor. Miras que la otra vez y que empiezas a sacar todo lo que no te ha gustado de la iglesia, dices, ¿y cuándo le vas a hablar de Jesús y de su evangelio? No, es que no barren seguido. Es que el aire está muy duro. Es que, ¿qué onda? ¿De qué se trata? Debemos de tener cuidado de no ser ese estorbo a que la gente venga a Dios. Pero también la diferencia de opiniones que pueden haber. Y hoy en día las redes sociales, te pueden servir para bien o de repente darte una zarandeada y que andes así como ola de mar de un lado para otro y ni sabes si eres de aquí o de allá y que ya estás todo revuelto y eres reptiliano y que la tierra es plana y que después que no, que Jesús fue un hombre exaltado y que nada más un profeta y andas con tanta cosa. Es que lo vi en TikTok. Mi vida, ¿dónde andas? Todas estas cosas que no te permiten llegar a Cristo Jesús, a comprender su buena voluntad, porque algunos buscan constantemente nuevas enseñanzas y hasta ahí, pero sin llegar a comprender la verdad fundamental. Solamente enseñanzas, por aquí, por allá, pinceladitas, por aquí, por allá, y la verdad fundamental del cristianismo en la persona de Jesús, ¿para cuándo? Otros tal vez solamente buscando el criticar. ¿Cuál puede ser la recomendación? En este caso, forja una relación estrecha y sólida con Jesús por quien Él es. Ve a Él y rodéate de hermanos que te animen en la fe. Como iglesia, a caminar juntos, con la mirada puesta en Jesús. Lo hemos dicho muchas veces y no es un escudo o tratando de decir, no, para excusarse. Todos vamos a fallar aquí, yo voy a fallar. Yo como pastor les voy a fallar. Pero no se trata de mí, se trata de Jesús. Vayamos todos a Jesús y mientras uno se cae y estamos animándonos, continúa hermano, continúa hermana. Vamos, Jesús vale la pena y vamos caminando y nos vamos exhortando y ayudando y caminando en este andar. Necesitamos también estar en esta comunión y Dios nos hizo esos seres relacionales, que tenemos relaciones entre nosotros de amistad, de amor, de servicio, y eso es lo que quiere el Señor. Y el versículo 20 dice, al ver Él, o sea Jesucristo, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Está Jesús, está enseñando, ya abrieron el hoyo, bajaron al hombre, y lo primero que ve Jesús y dice es, hombre, tus pecados te son perdonados. Y como les decía en la mañana, mi imaginación de repente piensa cosas. Esto no está en la Biblia, pero yo pensando esto de tal vez los amigos así ¿no? Por el agujero. ¿Y cómo que tus pecados? Y mi amigo, mira sus pies. O sea, no se puede ni levantar. ¿Qué es eso de que tus pecados? No estás cumpliendo con lo que yo quiero. No, entonces ya no quiero. Así ya no. Ellos querían sanidad para su amigo.
Y Jesús, lo primero es: tus pecados te son perdonados. Y amados hermanos, esa es la necesidad más grande que una persona tiene. Y es la sanidad más grande que una persona puede recibir al tener un encuentro con el Dios vivo, que te da su salvación y que te garantiza una vida eterna sin dolor ni muerte, cuerpos glorificados. En ese momento el hombre estaba siendo perdonado, pero no sanado. En ese momento, vamos a ver más adelante obviamente. Pero ¿qué pasa? Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En un plano eterno donde está nuestro Señor ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad. Jesús no está diciendo nada de las piernas o la parálisis de este enfermo ahorita, en esta primera instancia. Nuestra principal necesidad no es la sanidad física, sino el perdón espiritual, el perdón de nuestros pecados, el de una vida eterna. Esa es nuestra primera necesidad. Entonces, Joel, deberíamos de dejar de orar por los enfermos y entonces ya no hacer, no, tampoco nos vamos para ese extremo. ¿Por qué? Porque sabemos que si bajo la voluntad de Dios se nos es dada la sanidad física en este lado de la eternidad, aún así llegará el momento donde nuestros cuerpos físicos verán la muerte. ¿Sí? ¿Puede el Señor sanar? Por supuesto. ¿Creemos en milagros? Por supuesto. ¿Puede el Señor hacerlo? Por supuesto, y lo ha hecho. Y gloria a Dios, sí es bueno. Pero sabes, vamos a llegar a un día donde hasta ahí el cuerpo se queda. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos ver aún más allá, a lo eterno, donde mora nuestro Señor, y que te regocijes en sus promesas. Acabamos de leer Apocalipsis. ¿Qué es lo que te está prometiendo el Señor? No más enfermedad, no más llanto, no más dolor. Acá arriba ya no hay nada de eso, y te lo estoy entregando y dando gratis, que es la gracia, aunque me costó muchísimo. Ahí está, es tuyo. Entonces, ¿sí tenemos esa sanidad completa delante del Señor? Por supuesto que sí. Aunque en este mundo tal vez pasemos dificultades, pero debemos de confiar porque Dios ha vencido el mundo. Entonces nos regocijamos en sus promesas eternas, en ese lugar donde debemos de hacer nuestros tesoros, o sea, allá en el cielo. Ahí debemos de poner la mirada en lo eterno y en el Dios eterno, en nuestro Salvador. Y es precioso porque un creyente va a su muerte con paz. Entendemos que hay sufrimiento en las personas que se quedan, y hay llanto y hay dolor, y por supuesto que sí. No estoy diciendo que no deberíamos de llorar, no. Nuestro Señor Jesucristo lloró cuando Lázaro había muerto, porque vio alrededor lo que el pecado había hecho en la vida de las personas, se conmovió y empezó a llorar. Jesús, yo ya leí un poquito adelante, y lo vas a levantar. ¿Por qué estás llorando? Exacto. Pero hay algo más allá después de la muerte, hermanos. Se queda el cuerpo físico aquí, pero con Dios estamos completos. Pero es aquí donde se pone bien tensa la cosa, y ahorita vamos a entrar ya ahora a ver la parte de los fariseos y escribas que están viendo que sucedió esto. Está delante de Jesús el enfermo y le dice: tus pecados te son perdonados, le dice al paralítico. Vamos a ver qué dice el versículo 21 y 22, que están buenísimos. Dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué se están enojando estos escribas y fariseos dentro de sí? Es bien importante. Vimos quiénes son y el trasfondo de dónde vienen, qué tan preparados están en la ley y en conocer la palabra de Dios y lo demás. Y dado que el perdón es un componente esencial en la salvación y es muy serio, los judíos creían que el perdón no podía venir de un sacerdote o de alguna persona, sino solamente de Dios. Ellos lo saben. Entonces ven y escuchan a Jesús decir esto y empiezan dentro de ellos a enojarse.
¿Qué es lo que estaba pasando? Tal vez en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, traían los sacrificios y si venían delante de los sacerdotes y se derramaba la sangre del animal que estaban dando en sacrificio, y entonces el sacerdote seguía con el ritual y Dios decía que perdonaba. Pero no eran ellos los que decían tus pecados son perdonados. No, no, no. Entonces, por eso se están poniendo enojados. ¿Y qué es aquello que los está haciendo enojar tanto y tanto y tanto? Y es precioso verlo, que solamente Dios puede declarar a una persona perdonada, y Jesús lo está haciendo. Y es que Jesús está plenamente consciente de la situación, sabe lo que está diciendo y lo que implica. No es así de, ¡ay, la regué! Sí, es cierto, no debí de haber dicho eso, discúlpenme, señores fariseos y escribas, la regué, tal vez hablé en la emoción y debo de retractarme, así es que con permiso mejor me voy. ¿Sabe qué están pensando los escribas y los fariseos? ¿Por qué están pensando eso? Sí, yo sé que estás pensando, ¿no? ¿Qué onda? El Señor sabe qué es lo que habían en sus corazones y sabe qué es lo que está diciendo y las implicaciones de que ellos piensen que Él es Dios. Y dice, así es, efectivo. Entonces, cuando el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, ellos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Exacto. Si solamente Dios puede perdonar pecados y Jesucristo está aquí perdonando pecados, por ende Jesús es Dios. Y ese es el título del sermón de hoy, Jesús es Dios. Entonces cuando ellos ven esto, sí, bien dicho, exactamente, te cayó el 20, solo Dios puede y Jesús lo está haciendo, por ende Jesús es Dios. O sea, hace que sus propias palabras los estaban condenando porque no le iban a creer, aunque lo están viendo. Ese mismo Dios que ellos decían que al cual ellos le eran fiel, que obedecían la palabra y todos los estatutos y los mandamientos y la ley y el Shabbat y todo esto, todo eso que lo estamos haciendo. Y ahí tienen a Dios delante de ellos, presente y actuando. Y es que los milagros de Jesucristo hacían y nos mostraban, que autenticaban el mensaje e identidad de quién era Jesús. Pero esos líderes religiosos no iban a querer aceptarlo. Y qué cosa tan dura, ¿no? Tener un corazón así de, después de ver todo, decir, Y es que si Jesús no es Dios, en verdad sería una blasfemia. Estaría pecando en contra de Dios Jesucristo si no fuera Dios. Y entonces al pecar, en Hebreos nos dice que su sacrificio fue perfecto, hecho una sola vez y para siempre, siéndonos perfectos a nosotros. Hubiera pecado, y si pecó no hubiese sido perfecto, y si no fue perfecto, el pecado no se aceptó, y si no se aceptó, no resucitaba, y entonces todos nosotros estaríamos sin salvación, en camino al infierno. Y Jesús lo sabe, porque es Dios. Sí, tus pecados te son perdonados. Y eso, una cosa hermosa de ir viendo todos estos aspectos dentro de lo que es esta historia. Y es que Él no estaba buscando ese momento polémico, ¿no? Para alborotar a la gente y los entornos y tener más followers, ¿no? Que hoy en día eso se hace. Hacen por ahí alguna cuestión que llame la atención y que cause ¿viste lo que hizo esta no sé qué? Y lo compartes. Ay, ¿viste lo que dijo el otro? Y ahí vas y lo compartes y lo compartes. Y todo esto, y de repente tienen muchos likes y dicen, qué bueno, ya los tengo. Jesús no estaba haciendo eso. Y esta no fue la única ocasión que lo quisieron tachar de blasfemo. También en Juan 10, 30 al 33. Está hablando a los judíos y primeramente dice, yo y el Padre uno somos. ¿Qué? ¿Sí? 31. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?
Yo y el Padre somos uno y estamos bajo una misma voluntad y estamos haciendo un bien para la humanidad. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás en contra de mí? Y aquí esta gente lo que tenían en contra era esto. El 33, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. El entorno de los judíos y su entendimiento y demás sabían esto, sabían lo que Jesús estaba proclamando. ¿Cómo que tú te haces Dios? No, no, no. ¿Por qué no le quieren creer? Por ahí, cuando te tocan la puerta los testigos de Jehová y te dan los panfletitos y demás, para ellos en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ellos lo ponen y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. A nosotros nos tachan de creer en tres dioses, que no es así, creemos en un solo Dios en tres personas. Ellos en su Biblia dice que está Dios y que Jesús es un Dios menor, ahí, por ahí. Para cuando vengan a tocarle la puerta, abusados. Vamos a ver unos versículos preciosísimos. Aquí sabe la gente, lo están tratando de apedrear porque se está haciendo Dios, porque es Dios. Pero también Jesús recibe adoración y fue llamado Dios. En Juan 20, del 27 al 29, creo que ese no lo tenemos allá, pero se los leo. Dice: luego dijo a Tomás, esto va dirigido a Tomás y es Jesús quien está hablando, porque Tomás anteriormente había dicho: yo sí, soy yo hablando, ¿no? Parafraseando. Si yo no veo, yo no creo. Yo hasta que no toque sus manos y su costado, a mí no me vengan con que apareció y que ya está por acá. No, yo no voy a creer. Y de repente, pum, se aparece el Señor. Hola, Tomás. Ven, préstame tu dedo. Y ahorita se los veo. Toca, pon tu mano en mi costado. Y dice, escuchen qué precioso. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ese era un buen momento para decirle Jesús a Tomás: no, ¿cómo crees, Tomás? O sea, sé que te emocionaste, pero no me digas Dios. O sea, no digas eso porque la vas a regar. Aquí están los demás discípulos y se va a crear una idea errónea de mí y eso se va a volver un desorden. No hagas eso. O sea, ya no, ponte bien, Tomás. Aparte de incrédulo ahí como que, no. Sí vino Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío, dos títulos que solamente en el Antiguo Testamento se le daban a Dios. Y Tomás se los está diciendo a Jesús. Y Jesús no lo corrige. Y precioso también, por lo que continúa y dice, pero un paréntesis otra vez, los testigos de Jehová te van a decir que Jesucristo resucitó como un gas, como un espíritu. ¿Por qué? Es que así lo entendemos nosotros y así lo interpretamos. ¿Y a mí qué? En la palabra dice: a ver, Tomás, ven, toca. Un gas no se toca, un espíritu no se toca. Jesús está en cuerpo y pidiéndole que lo toque. Aquí dice claramente. Entonces yo no tengo por qué quedarme con sus cuentos de estas personas, sino con lo que dice la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos. La palabra de Dios va por encima de cualquier tradición o historia. Si la palabra de Dios es el filtro por el cual tenemos que filtrar la tradición y los padres apostólicos y todo lo demás, la palabra es la última en autoridad. Para ellos no. Está la palabra y por encima está la atalaya, y el atalaya te dice qué hacer con su palabra. El libro de Mormón te dice qué hacer con la palabra, porque es una revelación más fidedigna. Por favor. Estamos viendo con los jóvenes, o sea, se le apareció a un cuate, a Joseph Smith, solo. ¿Y qué creen? Me reveló el ángel Morín que todo esto y la gente, wow, y hay millones de seguidores. Y en la Biblia tienes más de 45 personas que están escribiendo la Biblia, más de 2000 años, 3 continentes, 3 lenguajes, todos te hablan de una persona. No, son historias ahí que han manipulado a la humanidad. Pero Joseph Smith, wow. También con los musulmanes, fue nada más a uno, a Mahoma. Él vino a reinterpretar todo y a traer las cosas bien como deben de ser. Jesús estuvo caminando con los discípulos.
No, pero es que yo 1600 años después tengo la verdad. Por favor. Bueno, vamos a seguirle. Perdón, pero es que, híjoles, también esa gente. No, y luego escuchas, ay hermano, es que escuché esto. No escuches eso. Escuchen lo que les dice el Señor de ti. Ese versículo 29, de aquí de lo que les estoy leyendo, que no está en la pantalla, no está. De Juan 20, 29, le dice a Tomás, Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, o sea, cada uno de nosotros que estamos aquí. El Señor el día de hoy te dice, bienaventurado por haber creído en mí, aunque aún no me has visto, pero un día me verás. Qué bonito, ¿no? Que te diga esas cosas el Señor. En Juan 8, 56 al 59, tampoco está ahí, perdón, los tomé de último momento y están preciosos. Jesús habla de su preexistencia. Estamos hablando aquí, el versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Es Jesús hablando, ¿Cómo que Abraham iba a ver su día y lo vio y se gozó? El 57 dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice, y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, se fue. Antes de que Abraham fuese, yo soy. El yo soy viene del Antiguo Testamento, cuando Moisés, y otra vez soy yo parafraseando, pues llega el Señor y le dice, oye, habla con el faraón. No, pues soy tartamudo, no, ¿cómo le voy a hacer yo? No, pues no puedo, y esto y el otro, y le ponemos excusas. No, ve y dile. ¿Y quién le digo que me manda? Pues el yo soy. Ok. Y aquí Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. No yo fui o yo estuve, sino yo soy. El Dios continuo que he preexistido durante toda la eternidad, soy yo. Imagínate el ojo bien cuadrado de los que están escuchando de, ¿cómo? O sea, estamos entendiendo que Jesús es Dios. Me encanta Isaías 43. Algunos dicen de 400, 500 a 700 años antes de la venida de Jesucristo. Ojo, antes de que el Señor naciera en cuerpo humano y estuviera entre nosotros, dice esto, y es precioso. Voz que clama en el desierto. Apenas vimos de Juan el Bautista, aquí en el Evangelio de Lucas. Vimos que él vino a hacer eso, clamaba en el desierto, andaba con pieles de camello y vestido medio raro y comía estos grillos y demás. Estaba preparando el camino de Jesús porque él ya venía y dice, yo no soy digno de ni siquiera atarle las sandalias, ¿no? O sea, yo no. Pero se trata de él. ¿Y qué es lo que decía el Antiguo Testamento? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Jesús es Jehová, Jesús es Dios. Se cumplió, estuvo entre nosotros. Otra vez, porque nos vienen y nos tocan y de repente nos vamos por ahí con otras ideas erróneas. Estamos viendo en la palabra de Dios que lo dice. Y es que Jesús posee los atributos de Dios. Es eterno. Antes de que fuera cualquier cosa, yo ya existía. Está presente en todas partes. ¿Se acuerdan cuando les dijo a sus discípulos, cuando 2 o 3 estén en mi nombre, yo ahí estaré? ¿Cómo le vas a hacer? Pues ya te vas. Sí, pero cuando estén reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí con ustedes. Pero ¿y cómo le vas a hacer para llegar a China? Y con los de África, y con los de México, y con los de Brasil, y con los... Porque se están juntando un montón en tu nombre. Exactamente, yo puedo estar en todos lados. Y dices, wow. Es omnisciente, sabe todas las cosas. Y es precioso también. ¿Se acuerdan con la pesca? Cuando le dice a Pedro, vamos, boga mar adentro, vamos para allá adentro. ¿Por qué? Pues ahí van a estar los pescados. O sea, Jesús sabía que ahí iban a haber peces. No más acá a la derecha, no más acá a la izquierda, no más acá en la orilla o de noche como debía de ser, sino en el momento que Jesús dice, ahí es y ahí están, ahí vamos. ¿Y qué hicieron? Sacaron 2 barcas llenas de peces. Otra historia que no recuerdo bien dónde está,
donde va Jesús y Pedro y van a entrar a un lugar y tenían que pagar un impuesto. Entonces que llegan, van y... ¿Cómo? Pues sí, hay que pagar. Y dice Jesús a Pedro, vamos a pagarles. Y Pedro así como que, pues ¿de dónde? No, también para los que dicen, no, es que el Señor te quiere hacer rico y que te empiezan a gritonear en ese, no traía ni un centavo. Pero ¿qué le dice el Señor? Preciosísimo. Le dice, ve al agua. El primer pescado que saques va a tener una moneda y con esa moneda pagas los de los dos. Me encanta porque pues, Pedro, ese que era así como que medio alborotado y todo, en ese momento, ok, ahí va Pedrito. Pescador, avienta ahí, saca su pececito, le abre la boca. ¡Ay, dinero! Habían muchos peces, o sea, no estaba así como que, o sea, ¿estamos de acuerdo? Pero Jesús los sabía. Podemos descansar en la soberanía, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios para con nuestras vidas. Él sabe. Él es todopoderoso. Él calmaba las tempestades. Había una lluvia fuerte y entonces estaban todos los discípulos asustados. Nos vamos a morir, ayúdanos. Jesús está durmiendo y lo levantan. ¿Qué pasó? Y calla a los vientos y a la tempestad y ¡pum! Todo se tranquiliza. ¿También tienes control sobre la creación? Hermosísimo, ¿no? Soberano, todopoderoso. Y entonces vemos aquí que Jesús está perdonando los pecados de esta persona. Vamos a ver cómo continúa el relato. Ya vamos a terminar. El 23 dice, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Sopas. Les está contestando a aquellos que no se atrevieron a decir la pregunta o expresar su enojo de decir, estás diciendo que eres Dios, solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Por qué están pensando eso? A ver, ok, ¿qué es más fácil hacer? El Señor está respondiendo a su objeción con una lección objetiva, una parábola a modo de milagro. Primero plantea la cuestión en el versículo que acabamos de leer con la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Te imaginas la cara de los escribas y los fariseos? Primero reveló sus pensamientos, sabía qué estaba pensando con esa omnisciencia de Dios que Él tiene y que es un atributo que Él no comparte con sus criaturas. Jesús lo está usando. ¿Qué es más fácil? ¿Qué podríamos pensar que pudo haber sido una de las respuestas? Y tal vez hoy en día, pues bueno, tal vez decir que tus pecados te son perdonados, y por ahí exista alguna persona trasnochada que diga, tus pecados son perdonados, tus pecados son perdonados, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque pues dices, ¿y fueron perdonados? Pues no sé, pero pues lo dijo. Ok, pero pues sí pasó o no. Pues no sé, pues el cuate este nada más dijo que está perdonado, pero yo no tengo cómo corroborar que sí, en efecto me ha perdonado. Eso si fuera una persona cualquiera allá afuera que estuviera diciendo este tipo de cosas, ¿no? Sin saber si fue verdad o no. Aparte, aquí estás hablando que el entorno y la gente que está alrededor de Jesucristo son judíos. Esto no se hace, tú no dices este tipo de cosas delante de un pueblo judío. Yo perdono tus pecados. No. Pero Él sí, porque es Dios. Y solo Dios perdona. Aquí la clave y la diferencia es entre decir y hacer, porque es más fácil comunicar el mensaje, pero caminar el camino. Y Jesús les está haciendo esa pregunta, a ver, dígame, ¿cuál es más fácil? Y no el otro así de, oye tú, Gamaliel, pues ¿cuántos has sanado? No, pues ni uno. ¿Y tú cuántos has perdonado? Pues tampoco. Entonces, ¿cuál es más fácil? ¿Qué le contestamos? No tengo con qué contestar. Díganme, ¿cuál es más fácil? Ellos no podían hacer ninguno de los dos, pero aquí Jesús está haciendo los dos. Y el Salmo 103, del 1 al 3, la versión LBLA, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, pecados puede ser ahí, el que sana todas tus enfermedades. ¿Quién lo hace? El Señor, el Dios. ¿Y aquí qué está haciendo Jesús? Sanando y perdonando. Como para que nos quede bien, bien claro, ¿no? Sanar todas sus enfermedades. ¿Qué dice Jesús ahí en el 24 y 25?
Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Imagínate esos fariseos. Bueno, pues empezaste mal porque dices que perdonar pecados. Ajá. A otro con ese cuento y de repente Jesús dice, levántate. Ah, ¿sí levantó? Sí. ¿No? Él puede hacerlo. Y en ese instante, levantándose, tomó su lecho y se fue a su casa bien gozoso, glorificando a Dios. Pero ¿vieron cómo le dijo Jesús? A ti te digo, su autoridad, quien Él es, hizo que se levantara y que sus pecados fueran perdonados. Jesús es Dios. Está haciendo el milagro en su propia autoridad. Y debería de haberle quedado claro a los religiosos que Jesús está demostrando que Él es Dios. Pero no sería así. Seguirían criticando, apuntando el dedo, condenando, porque no quieren aceptarlo. Porque yo estoy bien en la manera que vivo y las cosas que hago y cómo las hago. Y ellos tal vez en su religión, el guardar las leyes y enfrascarse de no esto, no aquello, no esto, no aquello, estoy haciendo y cumpliendo, y se olvidan de quién es Dios. Porque te enfrascas en querer hacer las cosas religiosamente, pero te olvidas de Dios. Y eso no está bien, y desafortunadamente a estas personas pues les pasó eso. Digo, no a todos, ya vimos, Pablo, el Señor lo alcanzó y imagino muchos otros más. Y entonces aquí el paralítico se va a su casa y yo nada más me puedo imaginar, otra vez yo, mi imaginación, o sea, cómo se fue este brother a su casa, ¿no? O sea, levantó sus cosas, inmediatamente puedo caminar, estoy bien. ¿Se imaginan a los amigos? ¿Qué onda? Unas carreritas a ver quién llega primero a la casa, ¿no? ¡Córrele! Jugamos una cascarita, ¿qué vamos a hacer? Todo el tiempo estuve tirado y sin poder hacer nada, y ahora puedo entrar por las puertas de mi casa y volver con los míos y abrazarlos. ¿Ven qué bueno es Dios? Pero la sanación más importante la tenemos todos los que hemos creído en su nombre, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, y es la vida eterna. Me gusta porque no solo Él está glorificando a Dios, sino que otros se unen a esto, y con este versículo terminamos, que es el 26. Dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Están ahí en la presencia de Jesús. Para los escribas y fariseos ni la predicación ni el poder de Jesús fueron suficientes para convencer a estos religiosos. Pero también vemos a la gente. Vieron a Jesús perdonar el pecado de un hombre, luego vieron demostrar su poder para que no solo perdonó, sino que sanó al paralítico. Pero ninguno de ellos le dijo entonces a Jesús, veo que puedes perdonar pecados, ¿me perdonas los míos? Tal vez la euforia, ¿no? Tal vez noche de sanidades y de no sé qué por el apóstol y el querubín y quién sabe qué tantos nombres ponen, pum, y la euforia y y se va la gente. Hermanos, todos vamos a pasar una eternidad. ¿Estás con Jesucristo como tu abogado? ¿El Señor es tu Señor y Salvador? O nada más, ay, qué padre, estuvo bonito la prédica, y como que más o menos, como que ya me voy. Estaba ahí Jesús. Tuvieron solamente un asombro, una alabanza en general a Dios, que no está mal, está bien. Pero no buscaron a Jesús para perdón de sus pecados. ¿Cómo estamos nosotros?
La palabra de Dios dice que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿Cuántas veces tal vez se puede predicar el evangelio y los pecadores no quieren escuchar? ¿Cuántas veces se pueden salir de una iglesia diciendo qué buen sermón, pero nadie dice: Señor, perdóname mis pecados, me he dado cuenta quién eres, sé que eres un Dios santo, 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 y yo un pecador y necesito de tu perdón? ¿Y qué creen? El Señor está dispuesto a perdonar. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Es una promesa de Dios. ¿Pero te has visto pecador? ¿O nada más lo disfrutas y tratas de disfrazarlo con: ay, otra vez, Señor, la regué, ¿verdad? Bueno, pero pues como eres ahí buena onda, pues ahí nos vemos después. Jesucristo vino al mundo para salvarnos. Vino por los enfermos y no por los sanos que dicen: yo no necesito de un doctor. Jesucristo vino a ofrecer su vida, a pasar hambre, tristeza, dolor, burla, y todo eso por amor a nosotros, porque se tenía que pagar por nuestro pecado. No es algo que Dios iba a decir: bueno, no pasa nada, pásenle, sí, todos adelante, estoy bien. En la cruz, la seriedad del pecado para con Dios se mostró en su Hijo, pero también el grande amor que tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo respondemos a eso? Oramos. Señor, te damos tantas gracias, Padre. Rogamos, Señor, que no seamos espectadores nada más en una reunión donde se habla tu nombre, sino seguidores dispuestos, Señor, a morir cada día, a cargar su cruz, Señor, y a seguirte. Tus planes son de bien y quieres, Señor, que al caminar a tu lado podamos experimentar tu fuerza, tu sustento, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Pero a veces nosotros nos creemos suficientes en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a vivir por fe, a caminar por fe, agarrados de tu mano, Señor. Y ciertamente hemos pecado. Ayúdanos, Señor, y límpianos, Padre Santo, restáuranos y levántanos, Señor, para hacer esa luz y esa sal que pides que cada uno de nosotros seamos en este mundo, Señor. Gracias porque venciste a la muerte, porque venciste al pecado y triunfaste sobre esa cruz. El sepulcro quedó vacío y aún está vacío. Bien podían terminar con el cristianismo y esta noción de que habías resucitado con tan solo sacar tu cuerpo y exhibirlo, y ahí se terminaba. Ahí no había nada más que probar. Sin embargo, por 40 días te apareciste a muchas personas, incluso a 500 en una sola vez. Eres verdad, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, y nadie más tiene palabras de vida eterna. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra, y te llamas nuestro Padre y nos has adoptado como hijos. Cautiva nuestros corazones con tu grande amor, Señor, y permítenos ver tu santidad, a manera de menguar y buscar agradar tu corazón por gratitud, Señor, y no legalismo. Que nos amas, Señor, y que estás con nosotros cada día hasta el fin del mundo, y que sí tendremos tribulaciones y tal vez enfermedades, pero, Señor, que eso no nos aparte de tu lado, de desanimarnos por las circunstancias del día y dejar de recordar tus promesas eternas, Señor. Líbranos de nosotros, danos de tu Santo Espíritu, Señor, y perdona si hemos caminado con nuestras fuerzas, Señor. Tú eres el Dios vivo. A ti te adoramos, Señor, y no hay otra deidad más o alguna otra cosa, Señor, que queramos, o algún ídolo que nos hayamos hecho, Señor, sino a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nos entregamos a ti, Señor, y avívanos para vivir para ti, Señor.
Trae un avivamiento, Señor, a tu iglesia, donde cada uno de nosotros, llenos de tu Santo Espíritu, proclamemos tu verdad y evangelio a un mundo que lo necesita, Señor. A hablar de tus maravillas, Dios. Y aquel que solamente te ha oído de oídas, pero no te ha conocido, Señor, que hoy sea el día de la salvación. Que hoy se rinda a no solamente tomarte como un buen maestro, sino como su Señor y Salvador. Gracias por tu amor, mi Dios. Gracias por estar entre nosotros. Gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te damos tantas gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos.